No espero, ni quiero, que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi deseo inmediato es mostrar al mundo, clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el del horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles, más mundanas. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma a algo común, alguna inteligencia más serena, más lógica, menos alterable que la mía encontrará en estas circunstancias que relato con temor, una serie normal de causas y efectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde la infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales, y mis padres me dejaron tener una gran variedad de ellos como compañía. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos, y nunca me consideraba más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esa particularidad, y cuando fui adulto hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren que explique la naturaleza o la intensidad de los goces que representan el tener una mascota. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de uno mismo, hay algo que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha tenido la ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil debilidad del hombre. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi afición por los animales, no perdió oportunidad de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de colores, un magnífico perro, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era algo supersticiosa, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que considera a los gatos negros brujas disfrazadas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre esto. Lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, así se llamaba el gato, era mi amigo predilecto. Solo yo le daba de comer, y donde quiera que fuere me seguía. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera a la calle. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter, mi temperamento, me avergüenza confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. Día a día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente hacia los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo empecé a afligirla, hasta con violencias personales. Naturalmente, mis animales debieron notar el cambio en mi carácter. No solo no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono y hasta el perro cuando, por casualidad o por afecto, se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal porque ¿qué mal admite comparación con el alcohol? Andado el tiempo, el mismísimo Plutón, que envejecía y se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, al regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de los locales del barrio que yo solía frecuentar, me pareció sentir que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo con los dientes una leve herida en la mano. De mí entonces se apoderó un furor diabólico. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto
mi alma hubiera abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada con alcohol, se filtrara en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo del chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, atenacé al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando, al amanecer, recuperé la razón, cuando se disiparon los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero cuando mucho era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos, y no tardé en ahogar en vino todo recuerdo de mi acción. Entretanto, el gato curaba. La órbita del ojo perdido presentaba un aspecto espantoso, pero después, con el tiempo, no parecía que se diera cuenta de ello. Era su costumbre ir y venir por la casa, pero como era de esperarse, en cuanto me veía él solo huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de corazón para que me afligiera la antipatía en una criatura que tanto me había amado. Pero ese sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para causar mi caída final e irrevocable, brotó entonces en mí el espíritu de la perversidad, espíritu del que la filosofía no se ocupa ni mucho ni poco. No obstante, tan seguro como de que existe el alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter. ¿Quién nos ha sorprendido muchas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que no debía cometerla? ¿No tenemos siempre una inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? Les digo entonces que este espíritu de la perversidad produciría mi ruina, el vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al pobre animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo alrededor de su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo para enfurecerme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente, el día en que cometí esa acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡Fuego! Ardía en las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo escapamos del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me abandoné a la desesperación. No intento establecer una relación de causa y efecto entre mi atrocidad y el desastre, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente del incendio. Excepto una, todas las paredes estaban derrumbadas. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, casi a mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Ahí la construcción había resistido a la acción del fuego, hecho que atribuía que había sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y muchas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, curioso y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Al ver esta aparición, porque no había otra forma de verla, era una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mí ayuda
la reflexión. Recordaba que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido por la muchedumbre y el animal tal vez fue descolgado por alguien desde una ventana abierta. E indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las paredes restantes había comprimido a la víctima de mi crueldad contra el yeso recientemente extendido. La cal del muro, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo esta imagen que ahora yo veía. Aunque prontamente satisfice así mi razón, ya que no por completo mi conciencia, dejó en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo de relatar. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que por entonces frecuentaba, otro de la misma especie para sustituirlo. Estaba yo sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de los barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba hacia lo alto del tonel, y me sorprendió no haber visto el objeto colocado encima. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo salvo en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en el cuerpo, pero éste tenía una mancha blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría todo el pecho. Al tocarlo, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y parecía contento con mi caricia. Era el animal que yo estaba buscando. Le propuse al tabernero comprarle el animal, pero él no era su dueño, ni lo conocía, ni lo había visto nunca antes. Continué acariciándolo, y cuando regresé a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando para acariciarlo, volvimos. Enseguida se encontró a gusto en ella y se convirtió en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardé en experimentar hacia él una gran antipatía. Era todo lo contrario a lo que había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y me fatigaba. Paulatinamente el sentimiento de disgusto y fastidio se acrecentó hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o tratarlo con alguna violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Lo que sin duda despertó mi odio hacia el animal fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia fue la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya he dicho, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que en otro tiempo habían sido mi rasgo característico y la fuente de mis placeres más puros y sencillos. No obstante, el cariño del gato por mí parecía crecer en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una tenacidad que me sería difícil hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a acurrucarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome con sus repelentes caricias. Si me levantaba para andar, se metía entre mis pies y casi me hacía caer, o clavaba sus afiladas y largas uñas en mis ropas, para así trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba matarlo de un golpe, me sentía paralizada por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, déjenme confesarlo ahora mismo, por un pavoroso temor al animal. Este temor no era exactamente miedo de un mal físico, y sin embargo me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Sí, aún en esta celda de criminales casi me avergüenza admitir que el terror, el pánico que me inspiraba aquel animal,
había aumentado por una de las más insignificantes quimeras que fuera posible imaginar. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre el aspecto de la mancha blanca, de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre aquel animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había sido al principio indefinida, pero gradualmente, casi de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo para rechazar ese cambio como fantástico, la mancha fue adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En este momento representaba un objeto que tiemblo al nombrar y por ello odiaba, temía y me habría librado del monstruo si me hubiera atrevido a hacerlo. Era, digo, la imagen de una cosa abominable, siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y el crimen, de la muerte y de la agonía. Entonces me sentí más miserable que todas las miserias de la humanidad. Pensar que una bestia, cuyo semejante yo había aniquilado desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insufrible angustia en un hombre formado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la bendición del descanso. De día aquel animal no me dejaba en paz ni un momento, y de noche despertaba cada momento de angustiosos sueños para sentir el ardiente aliento de esa cosa en mi rostro y su enorme peso, encarnada pesadilla de la que no podía separarme, descansando eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos sucumbió en mí lo poco que quedaba de bueno. Únicamente los infames pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más lúgubres, los más abyectos de todos los pensamientos. La habitual tristeza de mi humor creció hasta convertirse en odio a todas las cosas y a la humanidad entera, y mi mujer, que no se quejaba nunca, era la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indómitas explosiones de cólera a las cuales ciegamente me abandonaba. Un día, cumpliendo un quehacer doméstico, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba los finos peldaños de la escalera y casi me hizo caer cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mí el pueril temor que había tenido hasta entonces, propiné un golpe que hubiera provocado la muerte instantánea del animal de haberlo alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Movido por su intervención, estalló en mí una rabia más que demoníaca. Liberé mi brazo de su mano y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un solo quejido. Consumado el pavoroso asesinato, me entregué deliberadamente a la tarea de esconder el cuerpo. Caí en la cuenta de que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me descubrieran. Cruzaron por mi mente varios proyectos. Por un instante pensé en cortar el cuerpo en trozos y quemarlos. Después decidí cavar una tumba en el suelo del sótano. Luego barajé la posibilidad de arrojarlo al pozo del jardín o meterlo en un cajón como mercancía y encargar a un mozo de cuerda para que lo sacara de allí. Por fin hallé lo que consideré el mejor proyecto y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que algunos monjes de la Edad Media hacían con sus víctimas. El sótano parecía adaptarse bien a este propósito. Sus muros no estaban construidos de manera sólida y habían sido recientemente cubiertos por una capa de yeso, que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Por otro lado, en una de las paredes había un saliente, producido por una falsa chimenea que se había tapado y dispuesto de forma parecida al resto del sótano. No albergaba dudas de que me sería muy fácil quitar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y taparlo como antes, de modo que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No erré en mis cálculos. Con una palanca saqué sin gran dificultad los ladrillos, y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de preocuparme argamasa, arena y cerda, preparé un yeso que no se distinguía del antiguo y cubrí con cuidado el enladrillado. Cuando terminé, me sentí satisfecho de que todo hubiera resultado perfecto. La pared no mostraba la más leve señal de haber sido modificada. Barrí los escombros con el mayor cuidado.
Miré en derredor, triunfante, y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi siguiente movimiento consistió en buscar a la bestia causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarla. Si en ese momento hubiera podido encontrarlo, su destino habría quedado para siempre sellado, pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi anterior ataque de cólera, procuraba no presentarse ante mí mientras siguiera de mal humor. Imposible describir o imaginar el intenso y dichoso sentimiento de alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mí. No se presentó en toda la noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, aun con el peso del asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez más respiraba como un hombre libre. El monstruo, aterrado, había huido de casa para siempre. No volvería a contemplarlo nunca. Mi gozo era infinito. La culpa de mi tenebrosa acción me preocupaba muy poco. Se emprendieron algunas indagaciones, pero tuvieron respuestas fáciles. Incluso hubo un registro de la casa, pero naturalmente nada se descubrió. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías entró repentinamente en la casa y procedió de nuevo a una rigurosa investigación. Confiado en que mi escondite era perfecto, impenetrable, no experimenté la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en sus pesquisas. No dejaron ningún escondrijo ni rincón sin explorar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de quien reposa en la inocencia. Me pasé de un lado a otro en el sótano, crucé los brazos sobre el pecho y me puse a dar vueltas despreocupadamente. Los policías estaban totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. Era demasiado grande el júbilo de mi corazón para poderlo reprimir. Ardía en deseos de decirles, al menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije, por fin, cuando los agentes subían la escalera. Oh, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi furioso deseo de decir algo con naturalidad, apenas me daba cuenta de mis palabras. Puedo asegurar que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... Oh, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Estas paredes están construidas con gran solidez. Entonces, empujado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que traía sobre la pared de ladrillo, tras la cual se encontraba el cadáver de la esposa de mi corazón. Oh, que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, velado y entrecortado al principio, como el sollozo de un niño, que después crece enseguida hasta convertirse en un largo, agudo y prolongado grito, anormal e inhumano, un aullido, un alarido mezcla de horror y triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno, al unísono de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que gozaban en la condenación. Hablar de mis pensamientos de entonces sería un dislate. Desmayándome casi, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado de terror. Un momento después, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy corrompido ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con las rojas fauces abiertas y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya delatrosa voz ahora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.